En el vasto tapiz de la historia humana hay relatos que trascienden el tiempo, que hablan no solo de eventos pasados, sino de verdades eternas. La historia de la Torre de Babel es una de esas narraciones que resuena a través de los siglos, ofreciendo lecciones profundas sobre la unidad, el orgullo y la diversidad. Imagina por un momento un mundo donde la humanidad estaba unida por un solo idioma, una sola visión. Un lugar donde el entendimiento mutuo era la norma y las barreras entre las personas no existían. Así era la tierra antes de Babel, un escenario en el que los sueños compartidos se convertían en logros impresionantes y las posibilidades parecían infinitas. Este mundo de unidad y potencial infinito estaba en el corazón de la humanidad antigua, que buscaba crear algo grandioso, algo que desafiara el mismo cielo. La Torre de Babel no era simplemente un proyecto arquitectónico, era el reflejo de un espíritu audaz, un deseo de alcanzar el cielo, de hacer un nombre para sí mismos y de consolidar su poder y ambición. Pero lo que parecía un sueño compartido se convirtió en un símbolo de la soberbia humana y la confusión que sigue a la autosuficiencia desmedida. En Génesis 11:4, leemos, «Vamos, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, para que hagamos un nombre y no seamos dispersados sobre la faz de la tierra». Esta declaración revela un profundo anhelo de grandeza y control. La torre era más que un monumento de ladrillos, era un testimonio de la ambición de la humanidad de desafiar a Dios y establecer su propio dominio. Pero el mismo deseo de grandeza que había impulsado a la humanidad a construir la torre, también fue el que trajo consigo el caos. Dios descendió para observar lo que la humanidad estaba construyendo y decidió intervenir. La confusión lingüística que siguió fue un giro dramático en la narrativa humana, marcando el comienzo de una dispersión que transformó la historia de la humanidad. La historia de Babel nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestros propios deseos. ¿Cuántas veces hemos buscado construir torres en nuestras propias vidas, intentando alcanzar el cielo por nuestra cuenta, sin considerar la guía y el propósito de Dios? ¿Cuántas veces hemos enfrentado la confusión y el caos, preguntándonos por qué nuestros planes no salen como esperábamos? En esta narración inspiradora, exploraremos no solo la historia de la Torre de Babel, sino también sus profundas implicaciones para nuestras vidas hoy. Veremos cómo la confusión puede ser una oportunidad para el crecimiento, cómo el lenguaje puede ser un poder transformador y cómo la redención de Dios puede tomar lo que parece roto y convertirlo en algo glorioso. Prepárate para un viaje de reflexión y motivación. La historia de la Torre de Babel es más que una lección sobre la antigüedad, es una guía sobre cómo construir nuestras propias vidas con propósito y fe. Es un llamado a mirar más allá de nuestras propias torres de orgullo y ambición y a construir algo que refleje la grandeza y el amor de Dios. Vamos a descubrir juntos cómo podemos enfrentar nuestros desafíos con valentía, cómo podemos construir nuestras vidas sobre una base sólida y cómo podemos alcanzar nuestras metas con la fuerza que solo Dios puede ofrecer. En los albores de la humanidad, cuando la tierra aún estaba llena de misterio y posibilidades infinitas, surgió una visión poderosa y ambiciosa. Génesis 11:4 nos introduce a este momento crucial. Vamos, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, para que hagamos un nombre y no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Imagina por un momento el fervor con el que estas palabras fueron pronunciadas. La humanidad, unida en un solo idioma, se embarcó en un proyecto monumental. Su visión no era meramente la de erigir un edificio alto, sino la de construir un símbolo de su grandeza y autosuficiencia. Esta torre, que deseaban que llegara hasta el cielo, era un reflejo de su ambición de alcanzar lo divino, de desafiar los límites que Dios había establecido. La Torre de Babel no era solo una estructura física, era un testimonio de la ambición desmedida de la humanidad. Querer construir una torre que llegara al cielo era un acto de desafío directo a la soberanía de Dios. Era como si la humanidad dijera, podemos alcanzar el cielo por nuestra cuenta, no necesitamos más la guía divina.
Este acto de orgullo y autosuficiencia es una lección poderosa sobre los límites del poder humano sin la guía y la humildad necesarias. La ambición humana es una fuerza poderosa. Nos impulsa a buscar grandes logros, a soñar en grande y a desafiar los límites. Pero esta misma ambición puede desbordarse, llevándonos a construir torres de orgullo que se levantan contra los propósitos de Dios. La historia de Babel nos recuerda que, aunque los sueños y aspiraciones son valiosos, deben estar alineados con la voluntad divina y no basarse en el deseo de rivalizar con Dios. Lo que es notable en la historia de Babel es la fuerza que la unidad de la humanidad les otorgó. En un mundo sin barreras lingüísticas, el potencial para la cooperación y la realización de grandes proyectos era inmenso. La construcción de la torre no solo era un proyecto arquitectónico, sino una manifestación del poder de la colaboración humana. Sin embargo, este mismo poder se convirtió en un riesgo cuando la humanidad empezó a creer que sus habilidades y su unidad eran suficientes para alcanzar el cielo por sí mismos. El deseo de hacer un nombre para sí mismos revela una falta de humildad y un rechazo de la dependencia de Dios. En lugar de usar su unidad para cumplir el propósito divino, lo hicieron para establecer su propia supremacía. En Proverbios 16:18 se nos advierte, antes del quebranto es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La historia de Babel es una ilustración vívida de esta verdad. La soberbia y el orgullo llevaron a la caída de sus planes. La autosuficiencia sin Dios no solo es peligrosa, sino que también está condenada al fracaso. El desafío para nosotros es aprender de la lección de Babel y aplicar esas enseñanzas en nuestras propias vidas. Construir con propósito es esencial, pero ese propósito debe estar alineado con los planes de Dios. Nuestras aspiraciones deben estar guiadas por una visión más grande que simplemente el deseo de hacer un nombre para nosotros mismos. Cuando enfrentamos nuestros propios sueños y proyectos, es crucial preguntarnos, ¿estamos construyendo nuestras torres con un propósito divino? ¿Estamos buscando alcanzar nuestras metas con la intención de glorificar a Dios o simplemente para nuestra propia satisfacción y orgullo? En Mateo 6:33, Jesús nos enseña, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios y su justicia debe ser la base de todo lo que hacemos. Cuando alineamos nuestros deseos y aspiraciones con los propósitos divinos, nuestras torres se convierten en instrumentos de su gloria y no en símbolos de nuestro orgullo. La Torre de Babel nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras propias ambiciones. Nos desafía a examinar si estamos construyendo nuestras vidas con humildad y propósito, o si estamos persiguiendo sueños que solo buscan nuestro propio reconocimiento. La historia de Babel es un recordatorio poderoso de que la verdadera grandeza no se encuentra en desafiar los límites de Dios, sino en vivir en armonía con su voluntad. Es en la humildad, en la dependencia de Dios y en la construcción de sueños que reflejan su gloria donde encontramos el verdadero propósito y la verdadera realización. Construir una torre hacia el cielo puede parecer un sueño grandioso, pero construir una vida que honra a Dios y busca su propósito es aún más grandioso. Que nuestras vidas, nuestras acciones y nuestras aspiraciones se alineen con los propósitos divinos, para que en lugar de ser dispersados en confusión, podamos ser unificados en la verdad y la paz que solo Dios puede ofrecer. En el momento culminante de la construcción de la Torre de Babel, un giro inesperado transformó la escena. Génesis 11:7 nos relata, descendamos y confundamos su lengua, para que no se entiendan el uno al otro. Este acto divino fue una intervención directa en los planes humanos, una corrección que cambió el curso de la historia y reveló verdades profundas sobre la comunicación, el orgullo y el propósito de Dios. Dios, al ver el orgullo y la autosuficiencia de la humanidad, decidió intervenir. La unidad lingüística que había permitido la construcción de la torre se convirtió en un caos absoluto. De un momento a otro, los hombres que habían trabajado juntos sin problemas comenzaron a experimentar la frustración de no entenderse entre sí. La comunicación se volvió un obstáculo en lugar de una herramienta de colaboración.
Este cambio radical no solo interrumpió la construcción de la torre, sino que también dispersó a la humanidad por toda la tierra. Lo que había comenzado como un proyecto de unidad y ambición se convirtió en un símbolo de la confusión y la separación. La confusión lingüística se convirtió en un reflejo de la desunión y el caos que puede surgir cuando la humanidad se aparta del propósito divino. La confusión en Babel nos enseña que a veces, el caos puede ser un maestro poderoso. Cuando nuestros planes parecen desmoronarse y la comunicación se vuelve difícil, podemos sentirnos perdidos y desorientados. Pero en medio de ese caos, hay lecciones valiosas que aprender. El caos puede ser un catalizador para la reflexión y el cambio. En la confusión, somos confrontados con nuestras limitaciones y nuestras fallas. Nos obliga a buscar respuestas, a replantearnos nuestras metas y a encontrar nuevas formas de comunicarnos y colaborar. La experiencia de Babel nos muestra que incluso en la desorientación y la frustración, Dios tiene un propósito para guiarnos hacia algo mejor. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La confusión no es el plan de Dios para nuestras vidas, pero puede ser una herramienta para llevarnos a la paz y la claridad. A veces, necesitamos pasar por la confusión para llegar a una comprensión más profunda de su voluntad y propósito. La Torre de Babel también nos enseña sobre el peligro de desviarnos del propósito original. Cuando la humanidad comenzó a construir la torre con la intención de desafiar a Dios, su ambición se volvió desmedida. En lugar de buscar la guía divina, estaban tratando de establecer su propio dominio. Esta desviación del propósito llevó al caos. Los planes grandiosos se desmoronaron porque estaban basados en el orgullo y la autosuficiencia, en lugar de en la humildad y la obediencia a Dios. Esta lección es crucial para nosotros. Cuando nos apartamos del propósito divino y buscamos construir nuestros propios sueños sin su guía, podemos encontrarnos con la frustración y el fracaso. La palabra de Dios nos instruye en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Cuando nos alineamos con su voluntad, nuestros planes no solo tienen éxito, sino que también cumplen el propósito divino. Aunque la confusión y el caos en Babel parecían una derrota, en realidad, fue una oportunidad para la redención y el crecimiento. La dispersión de la humanidad llevó a la creación de nuevas culturas y lenguas, y la diversidad que surgió de la confusión se convirtió en una rica tapestría de la experiencia humana. La adversidad puede ser una oportunidad para el crecimiento. Cuando enfrentamos la confusión en nuestras vidas, podemos descubrir nuevas perspectivas, nuevas oportunidades y nuevas formas de entender y comunicarnos. La experiencia de Babel muestra que incluso en el caos, Dios puede estar obrando para redimir la situación y llevarnos a un lugar de mayor propósito. Romanos 8:28 nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que puede parecer una confusión en nuestra vida puede ser parte del plan de Dios para llevarnos a un bien mayor. La adversidad puede ser el medio a través del cual Dios nos prepara para algo más grande y más significativo. La confusión en Babel es una lección profunda sobre la comunicación, el orgullo y el propósito de Dios. Nos muestra que, cuando nos apartamos del propósito divino y buscamos construir nuestras propias torres sin su guía, podemos enfrentar caos y desorientación. Pero también nos enseña que la confusión puede ser una oportunidad para aprender, crecer y redescubrir el propósito de Dios en nuestras vidas. En la confusión, somos llamados a buscar la claridad divina, a alinearnos con su voluntad y a construir nuestras vidas sobre una base sólida. Que cada desafío y cada obstáculo en nuestra vida sea una oportunidad para encontrar la paz y la dirección que solo Dios puede ofrecer. En lugar de temer la confusión y el caos, abrazamos la posibilidad de que Dios esté trabajando en medio de ellos para guiarnos hacia un propósito mayor.
Que podamos aprender de la lección de Babel y buscar siempre la dirección de Dios en cada aspecto de nuestras vidas, confiando en que, a través de la adversidad, Él nos llevará a un lugar de mayor claridad, propósito y paz. La Torre de Babel, con su historia de ambición desmedida y la subsecuente confusión, no solo es un relato sobre el pasado, es una parábola de lecciones atemporales que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y aspiraciones. La lección central de Babel nos enseña que nuestros esfuerzos no tienen éxito sin la guía y el propósito divino. La Torre de Babel es un testimonio contundente del fracaso que sigue a la autosuficiencia. La humanidad, al intentar construir una torre que llegara hasta el cielo, demostró un deseo de independizarse de Dios. Este intento de autosuficiencia, de lograr grandeza sin la intervención divina, resultó en la confusión y la dispersión. Este episodio es una poderosa advertencia contra el orgullo y la presunción. Nos recuerda que, sin importar cuánto podamos lograr con nuestras propias fuerzas, siempre estamos limitados sin la dirección y el propósito de Dios. La historia de Babel nos muestra que nuestros esfuerzos se vuelven vacíos y desordenados cuando se basan únicamente en nuestra propia ambición y no en la voluntad divina. En Proverbios 16:9 se nos enseña: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige Jehová. Esto subraya la importancia de reconocer que, aunque podemos tener nuestros propios planes y aspiraciones, es Dios quien dirige nuestros pasos. La verdadera grandeza y éxito se encuentran en alinearnos con su propósito y buscar su guía en todo lo que hacemos. La lección de Babel nos lleva a considerar cómo podemos construir nuestras propias vidas y proyectos con propósito y humildad. La verdadera grandeza no se encuentra en la construcción de torres imponentes que desafíen a Dios, sino en vivir una vida que refleje su propósito y glorifique su nombre. La humildad es clave en la construcción de cualquier sueño o proyecto. Cuando nos acercamos a nuestros objetivos con un corazón humilde y una disposición para seguir la voluntad de Dios, nuestros esfuerzos están alineados con su propósito y, por lo tanto, tienen una base sólida. En Filipenses 2:3-4, Pablo nos exhorta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este pasaje nos recuerda que la humildad y el servicio a los demás son esenciales para construir una vida significativa y con propósito. En lugar de buscar nuestra propia gloria, debemos buscar el bienestar de los demás y alinear nuestros esfuerzos con los principios de Dios. Cuando buscamos construir nuestras vidas y alcanzar nuestras metas, es fundamental que lo hagamos con la guía divina. La historia de Babel demuestra que los esfuerzos humanos sin la dirección de Dios pueden resultar en caos y desilusión. Para evitar esto, debemos buscar la guía y el propósito divinos en todo lo que hacemos. Dios nos ha dado la promesa de su dirección y guía cuando buscamos su sabiduría. En Santiago 1:5 se nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando nos enfrentamos a decisiones y desafíos en nuestra vida, podemos pedir a Dios que nos guíe y nos otorgue la sabiduría que necesitamos para seguir su camino. A pesar del fracaso aparente en la Torre de Babel, la historia no termina en desilusión. La dispersión de la humanidad, aunque inicialmente parece un castigo, resultó en la creación de nuevas culturas y lenguas. La diversidad que surgió de la confusión enriqueció la experiencia humana y permitió el desarrollo de una rica tapestría cultural. De manera similar, nuestros fracasos y desafíos pueden ser redimidos por Dios. Lo que parece un final negativo puede ser el comienzo de algo nuevo y mejor. La capacidad de Dios para tomar lo que parece roto y transformarlo en algo glorioso es una promesa constante en su palabra. Romanos 8:28 nos asegura que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que parece un fracaso puede ser una oportunidad para que Dios obre en nuestras vidas, redimiendo nuestros planes y llevándonos a un propósito más grande.
La lección de la Torre de Babel nos desafía a construir nuestras vidas con fe, propósito y humildad. Nos recuerda que la verdadera grandeza no se encuentra en desafiar a Dios con nuestras propias fuerzas, sino en vivir en alineación con su voluntad y en buscar su dirección en todo lo que hacemos. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de construir una vida que refleje la gloria de Dios y que esté alineada con su propósito. En lugar de construir torres de orgullo, construyamos vidas de servicio, humildad y fe. Que cada proyecto, cada sueño y cada meta se base en la guía divina, buscando siempre honrar a Dios y cumplir su propósito en nuestras vidas. Que la historia de Babel sirva como una poderosa lección para nosotros, recordándonos que en la humildad y en la dependencia de Dios encontramos la verdadera grandeza y el propósito duradero. Con fe y determinación, podemos construir nuestras vidas de manera que glorifiquen a Dios y reflejen su amor y su propósito eterno. La historia de la Torre de Babel, aunque inicialmente parece una advertencia sobre la autosuficiencia y la confusión, también ofrece una perspectiva fascinante sobre la diversidad. La dispersión de la humanidad y la creación de nuevas lenguas no fueron simplemente un castigo, sino un aspecto fundamental del plan divino para la humanidad. En lugar de ver la diversidad como una división, debemos aprender a verla como una expresión rica y hermosa del propósito de Dios. Después de la confusión en Babel, la humanidad se dispersó por la tierra, formando diversas culturas y lenguas. Este evento, que al principio parecía un caos sin sentido, se transformó en una manifestación de la creatividad y la sabiduría divina. La diversidad cultural y lingüística que surgió de Babel enriqueció la experiencia humana, permitiendo la creación de una tapestría de tradiciones, historias y perspectivas únicas. La Biblia enseña que la diversidad es una parte integral del plan de Dios. En Hechos 17:26, Pablo nos recuerda, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado los tiempos señalados y los límites de su habitación. Este pasaje nos muestra que la diversidad no es un accidente, sino un diseño intencional de Dios. Cada cultura y lengua tiene un propósito en el gran plan divino, reflejando su creatividad y su deseo de conectar a la humanidad en una red rica y variada. La diversidad no implica división, en realidad, ofrece una oportunidad para la unidad. A través de la diversidad, Dios nos muestra que, a pesar de nuestras diferencias, podemos encontrar un propósito común y una conexión profunda. La diversidad de lenguas y culturas en la humanidad refleja la amplitud del amor y la gracia de Dios. En 1 Corintios 12:13, Pablo utiliza la metáfora del cuerpo para describir esta unidad en la diversidad, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Este pasaje enfatiza que, aunque somos diversos, estamos unidos en Cristo. Nuestra diversidad debe ser vista como una oportunidad para celebrar la creación de Dios y para trabajar juntos en unidad hacia un propósito común. En lugar de permitir que la diversidad nos divida, podemos usarla para construir puentes de entendimiento y colaboración. La historia de Babel nos invita a superar las barreras lingüísticas y culturales para encontrar la unidad en medio de la diversidad. Cuando trabajamos juntos, respetamos y apreciamos nuestras diferencias, podemos lograr cosas increíbles. La capacidad de construir puentes en lugar de muros es una habilidad esencial para el éxito en cualquier comunidad o equipo. En Efesios 4:2-3, Pablo nos instruye, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando con diligencia mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta exhortación nos anima a acercarnos a los demás con humildad y amor, buscando siempre la unidad y la paz, incluso en medio de la diversidad. La diversidad en la humanidad es un reflejo del amor y la sabiduría de Dios. En Apocalipsis 7:9,
Juan describe una visión del cielo que incluye una multitud de todas las naciones y lenguas. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Esta visión nos muestra que, en el cielo, la diversidad no solo es aceptada, sino celebrada. Cada nación, tribu y lengua tiene un lugar en el plan divino, reflejando la amplitud del amor de Dios por toda la humanidad. La diversidad es un testimonio de la grandeza de Dios y de su deseo de incluir a todos en su familia. Cuando celebramos y valoramos las diferencias entre nosotros, estamos reflejando el amor inclusivo de Dios y demostrando su gracia a un mundo que necesita desesperadamente ver su amor en acción. La diversidad también ofrece una oportunidad para el crecimiento personal y colectivo. Al interactuar con personas de diferentes culturas y perspectivas, podemos aprender y crecer de maneras que no serían posibles en la uniformidad. La variedad de experiencias y puntos de vista enriquece nuestro entendimiento del mundo y nos ayuda a desarrollar una visión más completa y matizada de la vida. En Proverbios 27 horas y 17 minutos se nos recuerda, hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. La interacción con personas diferentes nos desafía y nos afila, ayudándonos a crecer en sabiduría y comprensión. La diversidad en nuestras relaciones y comunidades nos brinda la oportunidad de aprender unos de otros, de expandir nuestras perspectivas y de crecer en nuestra capacidad de empatía y amor. La historia de Babel, aunque marcada por la confusión y la dispersión, también revela la belleza y el propósito de la diversidad. En lugar de ver la diversidad como una barrera, debemos verla como un regalo divino que refleja la creatividad y el amor de Dios. A través de la diversidad, podemos encontrar unidad, construir puentes y crecer tanto personal como colectivamente. Que nuestra respuesta a la diversidad sea una celebración de la creación de Dios y un reflejo de su amor inclusivo. En nuestras comunidades y relaciones, busquemos la unidad en medio de la diversidad y aprovechemos la oportunidad para aprender, crecer y colaborar en la misión que Dios nos ha encomendado. Al hacerlo, estaremos viviendo de acuerdo con el propósito divino y mostrando al mundo el amor y la gracia de nuestro Creador. La historia de la Torre de Babel no solo nos habla de la confusión y la diversidad, sino también de la redención y la restauración. En medio del caos y la dispersión, Dios tiene un plan de redención para la humanidad. La dispersión en Babel, lejos de ser el final, es un preludio a la restauración y al renuevo que Dios tiene en mente para su pueblo. La confusión lingüística en Babel no es un evento aislado, sino parte de un plan más grande de redención y restauración. Dios no abandona a la humanidad en el caos, en cambio, usa esas circunstancias para avanzar hacia un propósito más grandioso. La dispersión llevó a la diversidad de culturas y lenguas, pero también preparó el terreno para la llegada de un nuevo comienzo. En Génesis 12:1-3, Dios llama a Abraham con una promesa que marca el inicio de un plan redentor, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa a Abraham, más tarde conocido como Abraham, es el primer paso hacia la restauración de la humanidad y la redención de las naciones. Dios tenía un plan para reunir a la humanidad bajo una nueva promesa, una que eventualmente sería cumplida a través de Jesucristo. La dispersión en Babel no es el final de la historia, sino el comienzo de una obra redentora que culminará en la unidad y la restauración a través de Cristo. Jesucristo es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham y el medio a través del cual Dios trae la redención y la restauración a la humanidad. A través de su sacrificio en la cruz y su resurrección, Cristo ofrece la reconciliación y la unidad que la humanidad necesitaba. Su obra no solo abarca a los judíos, sino a todas las naciones y lenguas.
En Efesios 2, 14, 16, Pablo explica, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo es el puente que une la humanidad dividida, restaurando la paz y la unidad que se perdió en Babel. La obra redentora de Cristo ofrece una restauración que va más allá de las barreras lingüísticas y culturales. En su sacrificio, encontramos la reconciliación y la posibilidad de vivir en unidad y armonía, reflejando el amor y la gracia de Dios para todas las naciones y pueblos. En el Nuevo Testamento, encontramos el cumplimiento de la promesa de redención y restauración en el evento del Pentecostés. En Hechos 2, el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos y ellos comienzan a hablar en diferentes lenguas, predicando las maravillas de Dios a personas de diversas naciones y culturas. Este evento no solo marca el nacimiento de la iglesia primitiva, sino que también es una restauración parcial del lenguaje y la unidad que se perdió en Babel. Hechos 2, 4, 6 nos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno oía hablar en su propia lengua. El Pentecostés es un testimonio de cómo Dios está trabajando para restaurar la unidad y la comprensión entre las naciones, utilizando la diversidad de lenguas como un medio para unir a la humanidad en la adoración y la gloria de su nombre. La restauración final y completa está prometida en el futuro, cuando Cristo regrese y establezca su reino eterno. En Apocalipsis 21, 3, 4, Juan describe la visión de una nueva creación, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En este futuro restaurado, la humanidad vivirá en perfecta unidad y paz, sin barreras ni divisiones, en la presencia de Dios. La esperanza de esta restauración final nos anima a vivir con fe y expectación, sabiendo que el caos y la confusión actuales no son el final de la historia. Dios está obrando en el presente y en el futuro para traer una restauración completa, donde todas las naciones y lenguas estarán unidas en adoración y alabanza a su nombre. La historia de la Torre de Babel es una poderosa lección sobre la redención y el renuevo que Dios ofrece a la humanidad. A través de la confusión y la dispersión, Dios ha trazado un plan de restauración y unidad que se cumple en Jesucristo y en el futuro reino eterno. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir en la redención que Él ofrece, a trabajar por la unidad y la reconciliación en nuestras comunidades, y a mantener la esperanza de la restauración final que Dios prometió. Que nuestras vidas reflejen la gracia y el amor de Dios, y que vivamos con la certeza de que, a pesar de las divisiones y el caos, Dios está obrando para traer paz y unidad a toda la humanidad. En la redención de Cristo, encontramos la fuerza para superar las barreras y construir un mundo que refleja la belleza y la verdad de su amor. Vivamos con esperanza y determinación, sabiendo que la restauración y la unidad que buscamos están en camino, y que Dios está con nosotros en cada paso del viaje hacia su reino eterno. La Torre de Babel nos ofrece una lección poderosa sobre la diversidad, la redención y la restauración, pero también nos llama a una acción concreta. Nos desafía a vivir nuestras vidas con propósito y a trabajar hacia la unidad en medio de la diversidad. La historia de Babel no es solo un relato del pasado, es una guía para cómo debemos actuar en el presente, buscando la unidad en nuestras comunidades y en nuestras propias vidas. La construcción de la Torre de Babel fue un intento de la humanidad de alcanzar la grandeza por sus propios medios, sin considerar el propósito divino.
Esta ambición desmedida y egoísta resultó en confusión y dispersión. En contraste, el llamado de Dios es a construir nuestras vidas con propósito y alineación con su voluntad. Proverbios 3:5-6 nos instruye: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este versículo nos recuerda que, en lugar de confiar en nuestras propias habilidades o ambiciones, debemos buscar la guía divina en cada aspecto de nuestras vidas. Construir con propósito significa vivir en obediencia a Dios, buscando su dirección y propósito en todo lo que hacemos. La historia de Babel también nos llama a trabajar por la unidad en medio de la diversidad. La dispersión de la humanidad creó una variedad de lenguas y culturas, pero también una oportunidad para que trabajemos hacia la unidad y la comprensión mutua. Esta unidad no significa uniformidad, sino la habilidad de colaborar y respetar las diferencias. En Juan 17:20-21, Jesús ora por la unidad de sus seguidores: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La oración de Jesús por la unidad es un llamado a todos los creyentes a superar las barreras y trabajar juntos para reflejar el amor de Dios al mundo. Trabajar por la unidad implica escuchar, aprender y colaborar con personas de diferentes culturas y perspectivas. Nos desafía a superar prejuicios y estereotipos y a construir relaciones basadas en el respeto y el entendimiento mutuo. Cuando vivimos en unidad, reflejamos la gloria de Dios y damos testimonio de su amor al mundo. Para vivir con propósito y unidad, debemos tomar acciones concretas en nuestras vidas diarias. Esto incluye ser conscientes de nuestras propias actitudes y comportamientos y estar dispuestos a hacer cambios para mejorar nuestras relaciones y nuestra comunidad. 1. Promover el entendimiento y el respeto. Escucha activamente a los demás y busca entender sus perspectivas. La empatía y el respeto son fundamentales para construir relaciones saludables y para superar barreras culturales y lingüísticas. 2. Colaborar en proyectos comunitarios. Involúcrate en iniciativas que promuevan la unidad y el bienestar en tu comunidad. Trabaja con otros para abordar problemas comunes y construir un entorno inclusivo y colaborativo. 3. Buscar el propósito divino en tus acciones. Antes de tomar decisiones importantes, busca la guía de Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. Asegúrate de que tus acciones estén alineadas con su voluntad y propósito. 4. Ser testimonio del amor de Dios. Vive de manera que refleje el amor y la gracia de Dios en tus interacciones diarias. Sé un ejemplo de la unidad y la reconciliación que Jesús enseñó y busca ser un agente de cambio positivo en tu entorno. La historia de Babel nos recuerda que la humanidad está en un camino hacia una restauración final y perfecta. Vivir con propósito y unidad no solo tiene un impacto en el presente, sino que también nos conecta con la esperanza del futuro. Sabemos que, al final, Dios restaurará todas las cosas y reunirá a su pueblo en su presencia. En Colosenses 3:1-2, Pablo nos anima: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta exhortación nos invita a vivir con una visión eterna, enfocándonos en las cosas de arriba y buscando el propósito divino en nuestras vidas. Nuestra esperanza en la restauración final nos da la motivación para vivir de manera que refleje la luz y el amor de Cristo. A medida que trabajamos por la unidad y construimos con propósito, estamos contribuyendo a la realización del plan de Dios y a la preparación para el reino eterno. La historia de la Torre de Babel ofrece una rica fuente de lecciones sobre la diversidad, la redención y la restauración. Nos llama a vivir con propósito y a trabajar por la unidad en medio de la diversidad, reflejando el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas y comunidades. Que cada uno de nosotros acepte el desafío de construir con intención, superar barreras y ser agentes de cambio en nuestro entorno.
Vivamos con la esperanza de la restauración final, manteniendo nuestros ojos en las cosas de arriba y buscando la guía divina en cada paso del camino. Al vivir con propósito y unidad, no solo cumplimos el llamado de Dios en nuestras vidas, sino que también damos testimonio del poder transformador de su amor y de su plan redentor para la humanidad. Que nuestras acciones y nuestras vidas reflejen la belleza del propósito divino y contribuyan a la realización del reino eterno que Dios ha prometido. La historia de la Torre de Babel nos ofrece una profunda reflexión sobre el propósito divino en medio de la confusión y la diversidad. Lo que comenzó como un intento de alcanzar la grandeza por medios humanos y separados de Dios, se transforma en una lección sobre la verdadera grandeza y el propósito divino. En lugar de construir torres de orgullo y autosuficiencia, somos llamados a construir con propósito y unidad, reflejando la gloria y la sabiduría de nuestro Creador. La Torre de Babel nos muestra las limitaciones de los esfuerzos humanos que buscan la grandeza sin considerar el propósito de Dios. La confusión y la dispersión que siguieron al intento de construir una torre hacia el cielo fueron el resultado de una ambición desmedida y de la ignorancia de la voluntad divina. Sin embargo, este episodio también nos ofrece una visión de cómo podemos construir nuestras vidas con verdadero propósito. Construir con propósito significa alinearnos con la voluntad de Dios y buscar su guía en cada aspecto de nuestras vidas. En Proverbios 16:3 se nos instruye: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Esto nos recuerda que, cuando ponemos nuestras acciones y planes en las manos de Dios, estamos construyendo sobre una base sólida que nos lleva a la verdadera grandeza. La dispersión de la humanidad en Babel llevó a la creación de diversas lenguas y culturas, pero también a la oportunidad de experimentar y celebrar la diversidad como un regalo divino. La verdadera unidad no se trata de uniformidad, sino de encontrar la armonía en la diversidad. En Efesios 4:3, Pablo nos exhorta: esforzándoos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad en la diversidad es un reflejo del amor inclusivo de Dios y de su deseo de que todas las naciones y pueblos se unan en adoración y servicio a Él. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a trabajar por la unidad en nuestras comunidades, a superar barreras y a construir puentes de entendimiento y colaboración. Esta unidad no solo honra a Dios, sino que también demuestra al mundo el poder transformador de su amor. El caos de Babel y la dispersión de la humanidad son parte de una historia más grande de redención y restauración. Dios no dejó a la humanidad en el desorden, sino que comenzó un plan de restauración que culminaría en la obra redentora de Cristo. En Apocalipsis 21:4 se nos promete: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nuestra esperanza en la restauración final nos impulsa a vivir con propósito y a trabajar por la unidad en el presente. Sabemos que, al final, Dios traerá una restauración completa y perfecta, donde todas las naciones y lenguas estarán unidas en su presencia. Vivir con la esperanza de esta restauración nos da la fuerza y la determinación para enfrentar los desafíos y para contribuir al plan divino en nuestras vidas y comunidades. La historia de Babel nos desafía a construir nuestras propias torres con propósito y humildad, buscando la dirección de Dios y trabajando hacia la unidad en medio de la diversidad. Nos llama a ser agentes de cambio, a construir relaciones basadas en el respeto y el entendimiento mutuo, y a vivir de manera que refleje el amor y la gracia de Dios. Cada uno de nosotros tiene un papel en la realización del propósito divino. Al vivir con intención, buscar la guía de Dios, y trabajar por la unidad, estamos contribuyendo al cumplimiento del plan redentor de Dios para la humanidad. Nuestra acción en el presente es una preparación para el futuro, y nuestras vidas pueden ser un testimonio poderoso del amor y la restauración que Dios ofrece. La Torre de Babel, en su intento fallido de alcanzar el cielo, nos recuerda que la verdadera grandeza y el verdadero propósito se encuentran en la obediencia a Dios y en la búsqueda de su voluntad.
Al construir nuestras vidas sobre la base de su propósito, trabajar por la unidad en medio de la diversidad y vivir con la esperanza de la restauración final, reflejamos la belleza del plan divino y contribuimos al avance de su reino. Que nuestra vida sea una torre del propósito, una estructura que no busca la grandeza por sí misma, sino que está diseñada para glorificar a Dios y para cumplir su voluntad. Al hacerlo, encontraremos la verdadera grandeza y el propósito eterno que Dios ha preparado para nosotros. Vivamos con fe, con esperanza, y con el compromiso de construir con intención y unidad, sabiendo que, en todo lo que hacemos, estamos participando en la obra redentora de nuestro Creador.